Universitario de Estudios en Desarrollo, el PUED de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saúl, gracias por estar con nosotros. No estoy escuchando, disculpa. Saúl, ¿ahí nos escuchas? ¿Ahí? Hola, no escucho el audio. Vamos a corregir esa situación porque tenemos que analizar esta situación. Esta andanada es un tsunami de ataques contra el Poder Judicial, que es uno de los poderes tan importante como el Poder Ejecutivo y como el Poder Legislativo. Ese es el equilibrio que hay en una república como la que vivimos desde 1854. Pero vámonos con más información. Antes de que comencemos, la semana pasada los gobernadores y gobernadoras de Morena, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, publicaron un comunicado en el que manifestaron su inconformidad ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte del llamado Plan B. Por eso yo les digo, ¿de qué tamaño es el resentimiento? Todos se juntaron, 20 gobernadores, no estamos de acuerdo con la posición de la Suprema Corte. Indicaron que la decisión de la Corte se perdió, con ello se perdió la oportunidad de fortalecer a la democracia. ¿Qué es más democrático? ¿Que haya equilibrio de poderes o que se imponga lo que quieren un solo partido? Los gobernadores y gobernadoras señalaron que los ministros que votaron en contra del Plan B decidieron continuar privilegiando los intereses del viejo régimen. Ese es el argumento, el viejo régimen. Pues sí, el viejo régimen estaba muy mal, pero este nuevo régimen controlado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en una sola persona, pues a ver cómo nos va. Los morenistas respaldaron el anuncio presidencial sobre una reforma de poder judicial. Así las cosas, pero de inmediato fue la reacción que tuvieron. Y la semana pasada, la ministra Norma Piña recibió el premio anual en materia de derechos humanos de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. El presidente desdeñó el reconocimiento al declarar que esos premios se consiguen en la Plaza de Santo Domingo, donde se plagian trabajos, documentos, aquí en la Ciudad de México, ahí en el centro histórico. Entonces, dice que esos premios que se lo dieron allá en Turquía, fue de la Plaza de Santo Domingo. El presidente ha descalificado el trabajo de la Corte desde entonces. También arremetió contra sus ministros por sus fallos sobre las reformas respaldadas. El 9 de mayo llamó a la Suprema Corte, escuche usted bien, Supremo Poder Conservador, pues a su parecer el Poder Judicial, dice el presidente, está podrido. Y pues bueno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deben ser electos por el voto popular, ya que su trabajo es mantener el equilibrio y control constitucional entre los poderes de la Unión. Es decir, su función es mantener el equilibrio y, como dicen, que se garantice, ser el garante de la Constitución política mexicana, sobre todo con el poder legislativo y con el Poder Judicial. Para eso está el poder legislativo y el Poder Ejecutivo, para eso está el Poder Judicial. Y entonces, pues las leyes deben considerarse como lo máximo, la Constitución es lo máximo. Así lo dijo José Medina Mora, presidente de Coparmex, en entrevista aquí con Paco Ramírez. Reconocemos el trabajo que hacen los ministros y ministras de la Corte, nos solidarizamos ante los ataques que han recibido y un llamado a toda la población para respetar a los ministros y ministras de la Corte, para respetar la división de poderes, porque si queremos que avance la democracia es importante que haya esta división de poderes, porque es la que permite precisamente que haya esos contrapesos. Es que precisamente así está concebida por los ilustradores desde la Revolución Francesa, que haya un contrapeso. Porque ¿qué pasaría si el Poder Legislativo autoriza leyes al vapor, como lo hicieron, sin analizarlas, sin leerlas, sin discutirlas, y que pasen?
porque son mayoría. Entonces, si el Poder Judicial también forma parte de ellos, pues entonces vamos a tener un país lleno de remedos. No puede ser posible esto, al menos eso dicen algunos especialistas. Y el Poder Ejecutivo, pues bueno, no nos hagamos bolas, les da órdenes a los legislativos, pero dice, no, aquí hay división de poderes, pues, ¿qué tanto hay verdaderamente división de poderes o qué pretenden de que haya división de poderes? Porque hasta ahorita la Suprema Corte es así, ha limitado y ha rechazado la ley eléctrica, rechazó esta primera parte del Plan B electoral y todo lo que está mal hecho, porque hay que hacer las cosas bien, sobre todo si son los encargados de hacer las leyes, y eso se refiere a todos los diputados y senadores. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema tan solo en 2 minutos. A debate. Así que vámonos a debate con este tema. Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios en Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Saúl Arellano, por estar con nosotros. Gracias a ti, Alberto, por la invitación a tu programa. Ya hicimos una breve reseña de esta andanada de ataques que vienen del Poder Ejecutivo, vienen de Palacio Nacional, sobre el Poder Judicial, casualmente después de que le rechazaron al presidente su primera parte del Plan B electoral. Pero aquí la situación está de que ya ha ido escalando, y ya hay iniciativas del partido de Morena para cambiar las reglas. ¿Cómo lo ves? ¿Es saludable para nuestra república el que haya modificaciones en el Poder Judicial? Bueno, Alberto, aquí hay que considerar 2 cuestiones que me parece que son muy relevantes. En primer lugar, pareciera que ni el Ejecutivo Federal ni las y los legisladores de Morena han comprendido que el Poder Judicial es uno de los poderes de la Unión, es decir, no es un organismo descentralizado más, no es un órgano autónomo como lo es el INE, como es el INAI, es uno de los poderes de la República, y su permanencia y estabilidad requiere de mucho mayor fortalecimiento antes que de estarle atacando y antes que de estarle cuestionando como lo han hecho hasta ahora. En esa medida y en ese sentido, imagínate que cada ocasión que un poder sienta que el otro poder, cumpliendo las facultades y las responsabilidades constitucionales que tiene, le señala errores,
Imagínate que el otro poder intentara modificar las reglas con las cuales opera y con las cuales eligen a sus integrantes porque no les gustan las resoluciones que está tomando. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nuestro país tiene un papel peculiar. Eso es además un tribunal en el sentido amplio del término, revisa sentencias, juicios de amparo, revisa la constitucionalidad de leyes, pero también en ese sentido es un órgano de control constitucional, es decir, revisa que efectivamente los poderes de la Unión, los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, cumplan estrictamente con el mandato de la Constitución y que se expidan leyes que cumplan con los requisitos que establece la Carta Magna y que el Ejecutivo Federal les dé cumplimiento también en el ámbito de sus facultades constitucionales. En tanto, Tribunal Constitucional tiene el deber de ejercer tanto el control de la convencionalidad, pero también la disponibilidad de los poderes a cumplir con esto que les manda la Constitución. Que no les guste constituye un despropósito, que den el paso al frente y digan, bueno, como no nos están dando la razón, como nos están señalando el carácter inconstitucional de las medidas que estamos tomando, pues entonces cambiemos a quienes integran el Poder Judicial, porque hay que recordar que una medida de este tipo implicaría de alguna manera quizá, y parece ser que esa es la apuesta que tiene Morena, dar el paso como lo que se llevó a cabo en la década de los 90 con el entonces presidente Zedillo, que al establecer una reforma o proponer una reforma que se concretó orgánica al Poder Judicial, pues cambiaron prácticamente todos y todas sus integrantes. Quisiera Morena que en el Poder Judicial estuviesen pues puras, lo voy a decir con todo respeto, pero ministras del estilo de Yasmín Esquivel, ¿no? Que todo les dice que sí al presidente, todo vota a favor, claro, con todas las cuestiones que tenemos ya conocidas pues de su ilegítima permanencia en la Suprema Corte. Que ese es otro asunto que tendríamos que atacar, Saúl Arellano, pero aquí lo que queremos hacer es, mucha gente nos está viendo a la hora de la comida, nos están viendo muchos niños, entonces la República está conformado por eso, como dices tú, 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, el judicial está enmendando la plana del legislativo. No es que estén legislando, sino que está confirmando que las cosas las están haciendo mal, Saúl. O sea, si ellos hubieran hecho bien todo el procedimiento para esa primera parte del plan B, pues no se los hubieran rebotado, pero estaba mal hecho. Ese fue el argumento de la Corte. Sin duda alguna, Alberto, y hay que recordar que los 3 poderes de la Unión legislan. El Ejecutivo legisla cuando envía iniciativas preferentes o iniciativas generales al Congreso. El Congreso evidentemente legisla, pero también cumple funciones jurisdiccionales como cuando hace juicio político. Y en ese sentido la Corte tiene una doble función. Por un lado, garantizar que todas las normas que se emitan en el país y su aplicación se apeguen al espíritu de la ley y al espíritu de la propia Constitución. Es decir, cuando tú emites una norma, una ley, del tipo que sea, la Corte tiene la función constitucionalmente establecida, dada así por el propio legislativo desde hace muchísimos años, de manera histórica en nuestro país, tiene la Corte la responsabilidad de verificar que esa ley se haya hecho con los parámetros que establece la Constitución, pero que al momento de aplicarse establece criterios de interpretación. En ese momento, efectivamente, la Corte también legisla cuando establece jurisprudencia, es decir, 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido de interpretación de lo que dice la ley. Las y los legisladores, emiten textos que luego tienen que ser interpretados. La ley no está escrita en piedra de una vez y para siempre, y la Corte tiene esa función. Ahora bien, no está legislando en este caso, Alberto. Ese es un falso debate y es un argumento mentiroso del partido Morena, hay que decirlo con todas sus letras, porque lo que está diciendo la Corte es, a ver, poder legislativo, la Constitución dice que para elaborar una ley tú tienes que deliberar.
Esa deliberación implica leer documentos, estudiar temas, garantizar que estén bien articulados, que haya congruencia jurídica, que la técnica legislativa con la que desarrollaste este texto sea la apropiada, y entonces sí yo puedo decir que es un texto constitucional. Lo que pasó con este primera parte del plan B es que la Corte votó que ni siquiera iba a entrar al fondo del asunto, Alberto. Sí. Por eso es una gran mentira que diga Morena que están legislando. Dijeron, no vamos a entrar ni siquiera al análisis del asunto que está contenido en la ley, porque no se cumplieron con las formalidades que deben garantizarse para elaborar una ley. Pongo un caso, como dices tú, nos ven personas que quizá no están imbuidas en el ámbito del derecho, pero para poner un caso, si tú quieres vender una casa, tú tienes que cumplir una serie de formalidades. No basta con que firmes un contrato de compraventa con quien la vas a vender o comprar. Tienes que ir ante un notario público y ese notario va a desarrollar todo un protocolo que garantiza que esa compraventa es absolutamente legal. Lo mismo ocurre con la elaboración de normas. Hay todo un protocolo que debe seguirse y uno de ellos fundamentalmente es el cumplir con el carácter deliberativo y de argumentación y contraargumentación. En el legislativo ya, digámoslo de manera coloquial, se les había hecho fácil acudir o recurrir a esto que se llama la dispensa de trámite, es decir, primera y segunda lectura de los textos, para que las y los legisladores puedan reflexionar, meditar, revisar teórica y conceptualmente los contenidos de las leyes, y ya se les había hecho fácil decir, pues esto urge que se apruebe, claro, dispensamos trámite y lo aprobamos, ¿no? Hay efectivamente en la ley un dispositivo que se llama dispensa de trámite por obvia y urgente resolución, es decir, sí, asuntos que son de mucha urgencia, el Congreso puede obviar estos pasos y debatir directamente en tribuna el tema, pero este no era el caso, no claro, había ninguna justificación que le diera al Congreso el argumento de decir, pues como es tan rápido y es tan urgente lo que está ocurriendo, sí, que deberíamos de obviar el trámite. Que esa urgencia, Saúl, la establecieron porque se iba a terminar el periodo ordinario de sesiones, íbamos a entrar a ese receso que tienen antes del 15 de diciembre y entonces la presentaron tarde y dijeron, no, este es urgente, entonces vamos a dispensar las lecturas y pues trae plan con maña porque lo hicieron mal, pero querían que esto mal hecho pues continuara. Afortunadamente hay todavía equilibrio de poderes, Saúl. Sin duda alguna, Alberto, y es que se confunde la prisa política o la urgencia política con la urgencia del tema, y esa es la trampa en la que nos estaban metiendo, pero como bien dices, afortunadamente tenemos división y separación de poderes, es un principio que viene desde el siglo XVIII con la obra famosísima aquella de Montesquieu, en la cual establece que en el espíritu de las leyes debe privar en una república la división estricta de los poderes. Ahora bien, me parece que hay un abuso también en el sentido de no considerar a la ciudadanía, Alberto, y en este sentido, los temas de los que se estaba tratando ameritaban que se hubiese utilizado este mecanismo novedoso del sistema jurídico mexicano, que es el Parlamento abierto, es decir, escuchar a expertas, expertos en las materias, para que con base en esto las y los legisladores se alleguen más información, mayores elementos, insisto, teóricos, de técnica jurídica, de técnica legislativa, y enriquezcan y garanticen uno de los derechos que tenemos los gobernados, que se emitan leyes de calidad, Alberto, y eso sí, también se les había olvidado en el Congreso, en el sentido de que las y los ciudadanos tenemos el derecho, al ser una democracia, una república democrática, de contar leyes de calidad, leyes que garanticen ampliamente el más amplio marco de los derechos humanos, claro, entre los cuales, por supuesto, están los derechos políticos y civiles que están en juego en estas reformas que estaban implementándose al pretender reformar cuestiones electorales que definitivamente estaban dañando al sistema institucional democrático mexicano. Aquí, ¿cuál es tu opinión? Por ejemplo, una de las justificaciones del presidente es hacer críticas como que muy elementales, muy ramplonas, así muy, para que las entienda mucha gente. Entonces critican los privilegios que tienen, que ganan mucho dinero, que tienen hasta celulares de última gama. O sea, ¿cómo entiendes este ataque que va hacia los ministros de la Corte? Mira, yo creo que el tema aquí es
que efectivamente hay salarios muy altos en el tribunal, en el máximo tribunal, pero ese debate no amerita una reforma constitucional, Alberto. Es decir, el propio Poder Judicial, en la independencia que tiene, está facultado para emitir sus propias reglas internas, es decir, establecer tabuladores salariales de prestaciones y de acceso a ciertas, digamos, prerrogativas para el buen desempeño de tu trabajo. Evidentemente, la Corte pues deberían tener las y los ministros teléfonos encriptados para garantizar las sentencias y la privacidad y secrecía que deben tener. En ese sentido, invertir en buenos equipos pues es fundamental para la seguridad de la República. Pero también es cierto que el presidente ha tomado esto de la austeridad republicana y que habla de una nueva fase superior incluso de pobreza franciscana, y esa es una posición individual del presidente que no tiene por qué ser regla y norma para el poder o los poderes de la Unión. Es cierto que hay excesos, es cierto que eso debe corregirse, pero ese es un debate distinto que se regula en ley y que se regula mediante mecanismos internos de control, transparencia y rendición de cuenta de los poderes. Ahí efectivamente hay mucho por hacer y hay que avanzar para que las ministras, los ministros, pues tengan también remuneraciones acorde con su responsabilidad y con su cargo, pero que se reduzcan los excesos que efectivamente ocurren ahí, pero que también están en Palacio Nacional y que siguen estando en el Congreso de la Unión y que siguen estando en muchos espacios. El presidente ha abusado de este argumento y nos dice que ganan muchísimo dinero. Bueno, ¿cuánto es muchísimo dinero? Y la otra pregunta que habría que hacernos, Alberto, ¿cuánto nos costaría no tener este tipo de instituciones como república y como país democrático? También esa es la otra valoración que hay que hacer, porque tenemos, digamos, magistradas, magistrados, jueces que no están ganando lo que se requiere en términos de lo que arriesgan. Imagínate una jueza, un juez que arriesga la vida emitiendo sentencias en contra del crimen organizado. Bueno, que compren o que tengan una camioneta blindada en un país como este me parece ni siquiera un asunto de un lujo, es una cuestión de garantía mínima de las y los ministros y los magistrados. Yo no sé quién del público que nos hace el favor de escucharnos, si va a emitir una sentencia en contra de uno de los máximos capos de la droga, se animaría a andar en un suru con ventanas abajo por la calle. No sé si me explico, ¿no? Entonces, sí, claro, creo que este tipo de elementos son los que deben considerarse cuando se hacen, como bien dices, estos juicios facilones, que, perdón por la expresión coloquial también, pero que están hechos para el aplauso de la tribuna y no para debatir seriamente lo que estamos padeciendo y viviendo como país. Y es esa posición, porque hizo unas declaraciones que las presentamos hace unos momentos, donde dice el premio en materia de derechos humanos de la Asociación Internacional de Mujeres que recibió la presidenta ministra Norma Piña, dice, lo desacreditó el presidente y dice esos premios se consiguen en la Plaza de Santo Domingo. Así como que, imprímenlos y háganlos. O sea, es una agresión fuerte, ¿no? Es una agresión que trae una intención del debilitamiento de nuestro de por sí diezmado Estado de Derecho, ¿no crees? Sin duda alguna, Alberto. Yo creo que el presidente del Ejecutivo tiene un problema. El doctor Luis Villoro hace muchos años diagnosticó como la impunidad declarativa en México. Los políticos, las personas que se dedican profesionalmente a la política, declaran lo que se les pega la gana sin tener consecuencias ni responsabilidad política para ello o por ello. En el caso del Ejecutivo Federal en México, debe conducirse, y así lo establece la Constitución, no es que nos haga un favor, con respeto, con la tolerancia y con el nivel de argumentación que es exigible al jefe del Estado, ya ni siquiera al jefe del gobierno. Lo que, mira, tú lo decías hace un momento, nos escuchan niñas y niños. Al presidente de la República lo escuchan niñas, niños, jóvenes que requieren de una pedagogía democrática, sí, de ejercicios de tolerancia, de ejercicios de aceptación de la diferencia y reconocimiento a la diferencia. Mira, si nos pusiéramos en el plan del presidente, claro, pues para mediciones Patito, la que lo pone en segundo lugar de popularidad a nivel mundial como mandatario, es una medición, dirían ahora las y los jóvenes, una medición piñata, que pone en primer lugar al presidente de la India, que pone en los primeros lugares a Erdogan, ¿no? de Turquía, hasta, bueno, ponen a
a Maduro y ponen a Ortega de Nicaragua, ¿no? Si con ellos se quiere comparar el presidente cuando presume que está en este segundo lugar de popularidad mundial, pues allá él, pero tenemos que elevar el nivel del debate y tenemos que ponernos y hacernos cargo con seriedad de las discusiones que tenemos en el país. ¿Por qué no mejor discutir, Alberto, cómo vamos a salir de la pobreza, cómo vamos a cumplir de aquí al 2030 el objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas que tiene comprometido el Estado mexicano? ¿Cómo vamos a hacer para batir la desigualdad a la mitad de lo que tenemos? ¿Cómo le vamos a hacer para construir en serio el sistema de salud que nos está haciendo falta? Un falso dilema en el que nos mete el presidente es esta cantaleta de que todos son corruptos excepto él y que todos tienen privilegios excepto él. Entonces estás en contra de ese bajo nivel al que ha establecido el presidente la discusión pública. O sea, porque muchos dicen, no, pues es que le está hablando a la gente que lo entiende, pero habría que elevar el nivel, ¿no? Recuerdo en una ocasión George Bush papá, en una declaración dijo, le ofrecieron brócoli en un evento y dijo, el brócoli no me gusta porque desde niño me lo daban. Le dio un impacto a la producción del brócoli tremenda porque esa es la palabra del presidente. Y aquí en este país, ¿qué pasaría si entonces le hacemos caso a cabalidad a ese mensaje donde dicen la Suprema Corte es lo peor que tenemos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo vería un ciudadano común, Saúl? Mira, Alberto, Octavio Paz, nuestro gran poeta, Premio Nobel de Literatura, llegó a decir en uno de sus textos que la vulgarización de la política inicia con la vulgarización del lenguaje y lamentablemente el titular del Ejecutivo ha caído una y otra vez en estos excesos verbales. Como bien dices, no se trata de lo que el presidente crea o no crea, lo que él como persona, como individuo crea, de hecho debería ser irrelevante para la República, porque él está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y una democracia se nutre del diálogo fecundo, serio, que se desarrolla con base en evidencia y que se desarrolla con base en argumentos lógicamente articulados. Si el presidente quiere vulgarizar la política, como dicen los expertos en comunicación, que es un genio comunicativo porque le habla a sus bases y le habla a las masas y logra que le entiendan, bueno, ¿qué le están entendiendo al presidente? También ese es un exceso retórico de quienes hacen análisis de discurso, es decir, hasta dónde esto le hace bien a la República. Quizá abona la popularidad del presidente, quizá sea eficaz para seguir ganando votos, pero no es para nada sano para una república que requiere la reconciliación, que requiere del diálogo, que requiere de la comprensión, de la empatía con las y los otros, y no movernos con base en adjetivos que rayan en el exceso. Es inaceptable que el presidente diga que todo está podrido en la Corte, Alberto. Oye, en la putrefacción habitan los gusanos y de ello comen los animales carroñeros. Eso es lo que está diciendo en el fondo el presidente y no es aceptable en un jefe de Estado, en un país de esta magnitud y con estos recursos y con estas capacidades y potencialidades. No está bien que el presidente se refiera así a los otros poderes. Habla de los partidos políticos y habla de ellos como moralmente derrotados. Oye, eso no es el lenguaje de un político, es el lenguaje de un clérigo que está haciendo valoraciones éticas, morales y de descalificación espiritual a quienes no piensan y no son como él. Eso definitivamente en un país laico, abiertamente democrático y de leyes, no es aceptable por donde se le vea. Saúl Arellano, muchísimas gracias, mucha claridad y la gente que verdaderamente analice a fondo. Es fácil caer en estas redes de los lenguajes populistas, coloquiales, de camaradería, pero el país es mucho más grande que eso. Gracias, Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios en Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy interesantes tus conceptos. Gracias, Saúl. Un abrazo a ti y al auditorio, Alberto. Gracias. Ahí está. Usted tiene la mejor opinión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en 2 minutos.